Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición saludarle en esta hora. Deseamos con un corazón sincero que el Espíritu Santo nos mueva cada día a cumplir con los deberes que tenemos. Y uno de los grandes deberes que uno debe realizar con mucho entusiasmo, con mucho cariño y con mucho amor, es el deber de estudiar la palabra de Dios. Y esta guía de estudio que tiene nuestra Iglesia Adventista nos motiva a eso, a ponernos en contacto con la palabra de Dios. Y un punto muy importante, que estas lecciones nos dan una identidad de pertenecer a la Iglesia de nuestro amado Maestro y Salvador Cristo Jesús, y que en toda parte del mundo nosotros estamos iniciando en el día de hoy un estudio común, la lección número 3 del trimestre, Monumentos de Gracia. Aprovechamos el momento también para externar nuestro saludo sincero, cálido, a nuestro gran amigo, el pastor José Modesto, quien está con nosotros realizando los comentarios a estas lecciones. Pastor, de todo corazón, un saludo cordial y afectuoso. Que el Señor le guíe a usted y a su familia. Bendiciones, mi querido pastor Scroggins. Qué gusto y honor participar aquí en esta cabina, compartiendo todas estas lecciones, y como hemos compartido fuera de grabación o lo que fuera, la importancia de este impacto que tiene la lección en nosotros. Qué maravilloso es. Y quiero animar a los miembros que disfrutemos, a los amigos que apliquemos estos mensajes, y los animo ahora a orar para que sigamos con la Biblia abierta, estudiando la palabra. Amado Señor, queremos agradecerte porque es un gozo compartir tu palabra y es un gozo aplicarla en nuestra vida. Gracias te damos por cada lección, por cada mensaje que dirige personalmente a cada uno de tus hijos. Y durante esta semana permítenos también ver maravillas, ver tu gloria en nuestra vida personal y familiar. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, se inicia la lección número 3. Estamos conversando el pastor Modesto y este servidor. Antes de pasar a compartir esta lección, debemos prestarle mucha atención cuál es el mensaje que Dios quiere otorgarnos cuando estudiemos acerca de monumentos de gracia. Y pastor, esta lección estará enfocando temas muy importantes, como es el caso, por ejemplo, del cruce del Jordán. Es importantísimo que nosotros veamos, pastor Scroggins, estos monumentos de gracia, que vamos a ver allí también el Dios de las maravillas, que nos da una importantísima lección sobre ese Dios que nos ayuda a ver su gloria. Interesante saber que el cruce del Jordán debe ser estudiado en forma muy minuciosa en esta semana, porque va a haber una similitud, y al estudiar esos hechos portentosos que ocurrieron en el pasado, como fue por ejemplo el cruce del Mar Rojo, que muchos de los que están presenciando ahora el cruce del Jordán solamente escucharon en la historia de que el pueblo de Israel cruzó también por el Mar Rojo. Por eso es importante que se quede con nosotros. Más adelante estaremos dando amplios detalles sobre este tema de interés. Y luego, pastor, también estaremos tocando un tema que dice recuerda. Es importante tener una mente que pueda recordar grandes eventos en la vida, y especialmente lo que tiene que ver con los hechos portentosos que Dios efectúa a favor del pueblo de Israel. Y otro de los temas, justamente en la antítesis de esto, es olvido. El peligro del olvido puede llevarnos a desconocer las grandes maravillas que Dios ha hecho y a perder la fe en muchos casos. Pero aquí nos va a recordar esta lección
que es peligroso nosotros olvidar las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es así. Uno de los temas que estaremos viendo en esta semana es más allá del Jordán. El tema del cruce del Jordán, decíamos, va a traer detalles muy interesantes que nos van a impresionar, le aseguramos, porque el Espíritu Santo va a hacer su obra especial en nosotros. Y luego, ¿qué pasó después que el pueblo cruzó el Jordán y empezó ya lo que nosotros conocemos como las grandes conquistas a la tierra que Dios ya le había otorgado? No es un asunto de que Dios le regaló la tierra. ¿Qué pasó más allá? Había que trabajar por ella y luchar por ella, pero la promesa de entregar esa tierra estaba ahí, y nosotros estaremos viendo ese tema también en esta semana, más allá del Jordán. Es muy clave que nosotros podamos recordar el título de esta lección, que es Monumentos de Gracia. Los monumentos juegan un papel, Pastor Scrooge, en cada uno de los hermanos que escuchan atentamente. Importantísimo ese papel en la vida de las generaciones presentes y generaciones futuras, porque estos monumentos nos ayudan a conectar con nuestra verdadera historia y van más allá de la estructura física. Quieren primero mantener esa memoria histórica de todo lo que Dios ha hecho en el pasado o hizo una nación. También ayudan a que las nuevas generaciones se conecten con esos conceptos y esos milagros, porque para Israel posiblemente estas historias antiguas podrían parecer como otros pueblos, mitos o cosas ilógicas, y han sido refutados incluso por muchos supuestos conocedores. Pero estos monumentos ayudan también a la identidad cultural o espiritual, más bien en este caso del pueblo. Dios a través del éxodo y Dios a través de la conquista. Eso es cierto. Cuando le escuché hablar en esos términos sobre monumentos de gracia, se sabe que los pueblos se caracterizan por tener una rica historia, independientemente de que sea en Medio Oriente, Oriente Medio, por acá, por Occidente. Los pueblos siempre tienen sus historias y hay algunos monumentos que lo conservan muy bien. Entonces, cuando usted va de visita, le presentan esos monumentos, le hablan acerca de las hazañas que ocurrieron en un siglo determinado y que ellos conservan, por ejemplo, esos edificios para recordar precisamente esto, lo que lo caracterizó en aquel entonces, y exhiben con mucho orgullo esos grandes monumentos. Cuando usted viene, por ejemplo, a la República Dominicana, los guías turísticos empiezan a enseñarle todo lo que tiene que ver con la ciudad primada de América, la nueva catedral, la primera ciudad que se fundó y todo esto. Y se exhibe hasta con cierto grado de satisfacción, porque eso nos lleva entonces a recordar la historia del pueblo dominicano, las grandes conquistas que se realizaron, 12 años de batalla, 16 guerras que se efectuaron aquí en la República Dominicana para después de conseguir la independencia. Y luego de esto, recordar que en dos de esas guerras el pueblo dominicano recibió una derrota, y nos da a entender entonces que hubo que hacer algún tipo de corrección. Cuando nosotros hablamos en esos términos, podríamos decir que los hermanos que nos escuchan en Sudamérica, Perú, Brasil, no sé, en cualquier lugar, Norteamérica, cuando uno habla acerca de monumentos recuerda siempre su historia y por qué hay que recordarla. Y en este caso nosotros como pueblo, y básicamente lo que nosotros hacemos es estudiar la palabra de Dios, y estos monumentos de gracia, lo que estaremos viendo conforme a los títulos que estamos puntualizando, es la forma maravillosa en que Dios condujo a este pueblo, y que el pueblo debería tener pendiente memorizar y recordar esos grandes eventos para su crecimiento espiritual. Sí, claramente, Pastor Scrooge, como usted está mencionando, no simplemente nos sentimos orgullosos de las guerras, de las luchas sociales y mártires que han pasado
experiencias extraordinarias muy distantes de la generación actual. Esto también transmiten valores como la justicia, la fe, nos dice de la valentía, de la entrega. Y es lo que está pasando en esta lección, que estos monumentos deben dar evidencia de que Dios hizo cada una de las cosas que van a relatar en el futuro. Y por eso Dios les hablaba a su pueblo diciendo: tomen esto, hagan esto, para que las generaciones futuras, cuando pregunten por estos monumentos, uno tenga la oportunidad de contar la historia y de transmitir esos valores. Así que no queda mal que nosotros podamos recordar toda esta semana cuáles son algunos de esos monumentos y la importancia que estos tienen en nuestra fe. Porque cuando la mente es olvidadiza, el mismo Dios dice que hay situaciones que no conviene al ser humano tener una mente olvidadiza, y especialmente en la forma maravillosa en que Dios obró en el pasado para que podamos entender como pueblo hoy hacia dónde vamos y qué perseguimos. Usted sabe que tuve la oportunidad en una ocasión de visitar la ciudad del Cusco. Eso es en Perú, allí donde está, en esa ciudad que le dan un tour a uno para visitar esos grandes monumentos, que nos habla de su historia pasada y especialmente en Machu Picchu. Allí los guías y las personas expresan con mucho entusiasmo esa capacidad de construcción que tenían los indios que vivían allí, y hablan, reitero, con mucha propiedad y se sienten muy orgullosos cuando tú escuchas a uno de esos turistas hablar de esos grandes atractivos y dice: esto fue en el pasado nuestro pueblo, tratamos de mantener esa costumbre y por eso hacen incluso grandes inversiones para mantener esos lugares atractivos, para que la gente conozca y el mismo pueblo conozca básicamente qué fue lo que aconteció y por qué están todavía esas ruinas así. El olvidar esto podría tener sus efectos negativos en torno a la economía, pero también en los elementos culturales del pueblo mismo. Por eso nosotros estamos haciendo una especie de comparación para que con toda justicia nosotros enfaticemos el caso de que esas grandes maravillas de gracia que Dios hizo en ese pueblo jamás deben olvidarse. Y así reiteramos una vez más, como los pueblos recuerdan su historia para que los hijos puedan marchar en la dirección correcta, también nosotros tenemos que recordar esos monumentos de gracia para seguir avanzando en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es dar a conocer esa tarea tan importante de darle al mundo lo que el Señor nos da constantemente. Y bueno, y cuando nosotros olvidamos todo esto, de hecho, pastores Crogen, hermanos queridos, cuando nosotros alabamos a Dios, muchos de los salmos, por ejemplo, recorren nuevamente esta memoria histórica para recordar lo que Dios ha hecho y glorificar el nombre de Dios. Cuando olvidamos, corremos el peligro de repetir esos errores que cometió el pueblo en la antigüedad. Y si caemos en los mismos errores, ya Pablo nos decía en 1 Corintios 15:4, en Romanos específicamente nos dice: estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Sagradas Escrituras tengamos esperanza. Y nosotros miramos a los hombres de Dios constantemente transmitiendo esto con el fin de que no olvidemos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el sábado se convierte en un monumento conmemorativo de la creación. Entonces cada semana estamos recordando cómo Dios creó todo y que no venimos a este mundo al azar, que aún nuestros problemas y dificultades tienen solución porque tenemos a un Dios creador. O sea, todos estos monumentos, pastor y hermanos, nos ayudan a recordar cuando llegan las crisis en nuestra vida que hay solución, que hay propósitos, que hay un ser extraordinario y poderoso que es capaz de repetir esos milagros en nuestra vida para hacernos crecer en esa gracia y en la misericordia de Él. Definitivamente, estoy muy de acuerdo con esto. El pacto del arco iris
recordar esto, por qué nosotros recordamos esto, la Pascua, todo eso son elementos básicos de esas maravillas que Dios hizo con el pueblo. De manera que Dios ordena que esas grandes maravillas de las cuales ya Israel había sido testigo en ese día no se olvidasen pronto. Dios quería siempre conservar un vivo recuerdo de sus memorables maravillas y como un medio para asegurar ciertamente la lealtad de su pueblo. Podríamos pensar unos 40 años justo antes del cruce del Jordán, que habían ellos cruzado el Mar Rojo, haciendo un tipo de comparación ahora. 40 años después, ahora vamos a cruzar el Jordán, pero ya tenían fresco en su memoria, si no eran olvidadizos, lo que los padres le habían contado o lo que estaba escrito allí sobre este pueblo. Estaban ahora en primavera y aunque el río estaba muy crecido y su corriente era fuerte, todas esas evidencias están allí y entonces Israel debía recordar esos grandes eventos para amonestar, como lo hizo Josué, a los padres y a las madres de su época para proporcionar un modelo que harían bien en invitar a los padres de hoy a reconocer que esas cosas el Señor lo motivó para que ellos pudiesen enseñar a sus hijos y a las futuras generaciones la forma maravillosa en que Dios había conducido a ese pueblo. Y gracias a Dios por estos recuerdos, pastor, porque llamaríamos a la Biblia como ese libro de los monumentos. Y de hecho Jesús mismo en el Nuevo Testamento, cuando inició su ministerio, dejó varios monumentos importantes. Por ejemplo, la Santa Cena o el servicio de comunión lo estableció con el enfoque de que recordáramos de dónde salimos. Exacto. Hacia el pasado, conectando con Éxodo que hablamos en esta semana pasada, esa liberación, y también hacia el futuro, hablándonos de que regresaría nuevamente para buscar a su iglesia, a su pueblo, y llevarlos al cielo. Pero deja claro un elemento impactante en el presente, porque en el presente habla de la absolución, del perdón, de la reconciliación de sus hijos para que vivan en paz en esta tierra hasta ese encuentro maravilloso. Y lo dijo, no vuelva a beber de este vino, ni del jugo de la vid, hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Es decir, cada uno de esos monumentos, hermanos, es para ayudarnos a mantener la fe. Y le vamos a animar a hacer un desafío, pastor, a los hermanos, que comience en el libro de Josué que estamos estudiando a hacer una lista de los principales monumentos que aparecen allí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué razón Dios nos está dando esto? ¿Y cómo podemos aplicar esa señal de ese monumento a nuestra vida en el momento presente? El texto bíblico que vamos a emplear para memorizar precisamente resumen todo lo que nosotros hemos dicho. Josué capítulo 4, los versículos 23 y 24 es el desafío a memorizar, pero recuerden, es una temática de su servidor decir que el pasaje de la semana que muy bien se elige tiene como una visión general de lo que nosotros estaremos viendo durante toda la semana. Porque el Señor su Dios, oiga el término que utiliza, su Dios, secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que todos pasaron. Lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros, ahora se incluye, hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes puedan reverenciar al Señor, su Dios, todos los días. Estamos hablando de un presente y de un pasado en este pasaje de la Biblia. Yo me maravillo siempre que leo la palabra de Dios y uno ve cómo se va estructurando el mensaje para que no quede fuera nadie. Está mandando, recuerden lo que va a acontecer en este momento, el cruce del río Jordán,
pero también hubo un evento en el pasado que nosotros deberíamos refrescar para que entendamos de todo corazón que Dios está al control de todo. Y claro, con ese versículo nosotros nos llenamos de satisfacción porque conecta la generación pasada con la generación presente. Exacto. Y eso es maravilloso lo que está pasando ahí, porque habla de lo que de ustedes y de nosotros. Habla de lo que estuvieron allá ante el mar y lo que estamos mirando ahora, con la intención, Pastor Scrogin, de que conozcamos a Dios. Cada una de estos monumentos, de estas enseñanzas, busca el conocimiento de Dios. Y para Israel, estos recuerdos implicaban que no estaban entrando solos a la Canaán terrenal. Esto implica que ellos estaban siendo conducidos por la misma presencia de Dios y estaban quedando registrados todos estos eventos con el fin de los que no estaban presentes en esta hora pudieran también tener la misma fe y la misma conexión con Dios cuando recordaran esta historia, cuando les fuera contado lo que Dios hizo, y una vez asentados en la tierra prometida, podían olvidar la historia de cómo llegaron hasta esta oportunidad de recibir la estabilidad, la libertad, la tranquilidad y pasar del peregrinaje a vivir ya en casas y plantar viñas y poseer la tierra. Y esto podía hacer que ellos olvidaran, pero Dios se aseguró de mantener este registro para que nadie olvide quién es el Dios de Israel. De hecho, olvidaron en un tiempo. Es que estamos repasando esta lección porque la mente olvidadiza hace que el hombre cometa muchos errores y repita los errores del pasado. Por eso se habla de la historia que tiene ese propósito. Después de nosotros presentar estos argumentos, es interesante ver la forma pedagógica en que el autor de la guía de estudio plasma una historia que hacemos bien en presentarla a ustedes. Y vamos a leerla textualmente a mí me impresionó mucho. Al principio como que traté de ver algún tipo de relación con lo que la lección dice monumentos de gracia, pero luego lo entendí a la perfección y quisiéramos como presentarlo también de manera textual a los oyentes. No sé si ustedes se van a impresionar como este servidor se impresionó. Los detalles que dimos yo creo que estableció la base, el fundamento para que podamos entender la historia. El policía hizo una señal y Juan tuvo que detenerse. El agente le pidió la licencia de conducir. En ese momento Juan se dio cuenta de que había dejado su billetera, su cartera, con la licencia allí en la oficina, y explicó lo sucedido al agente de tránsito. El oficial le preguntó cuál era su ocupación, y entonces este señor respondió y dijo, bueno, yo soy un profesor. Mientras el agente le entregaba la multa, le dijo que no pensara en ella como una multa o una sanción. Es una matrícula, le dijo. Cuando alguien quiere aprender algo, se matricula. Esa es su matrícula para aprender a no olvidar la licencia cuando conduce. Que tenga un buen día, profesor. La verdad que es muy interesante. O sea, cada vez que él ve esa matrícula que era realmente una contravención por haber dejado los documentos, dice, no, esto me estará recordando que cada vez que yo deje los documentos en cualquier lugar, entonces puede venir una contravención, y eso es básicamente lo que nosotros estamos insistiendo y motivando a no olvidar esos monumentos de gracia que se establecieron para que no vengan las consecuencias funestas por las cuales tuvo que pasar el pueblo. Y más adelante nos daremos cuenta que aunque pastor usted hacía una advertencia, el pueblo finalmente, después que se acomodó, que empezó a conquistar la tierra, volvió a repetir los errores de sus antepasados allá cuando estaban marchando por el desierto.
Y por eso nosotros debemos mantener, como este hermano Juan, esa matrícula, esa contraversión presente para no olvidar. Y al estudiar la lección de esta semana, nosotros necesitamos no olvidar para no repetir estos errores. Posiblemente nos enojamos cuando leemos la historia del pueblo y cómo ellos, viendo tantos milagros, viendo cómo Dios hablaba directamente con ellos, hicieron esto o abandonaron el camino. Bueno, hermanos, a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Nos olvidamos con el testimonio que ellos nos han dado y el testimonio que tenemos en las Sagradas Escrituras, que Dios nos habla directamente a través de su texto sagrado, y cometemos errores semejantes al abandonar la devoción, al dejar la Biblia abandonada por una esquina, al no mantener una coinonía con los principios bíblicos que nos enseñan los negocios, en las relaciones familiares, en la conducción de nuestros hijos en esta tierra y en el manejo del liderazgo, Pastor Scroggin. Muchos líderes podemos olvidar que estas lecciones son imprescindibles para poder llevar a cabo la voluntad de Dios en la dirección de la iglesia. O sea, nosotros no estamos aquí para impregnar nuestra labor o nuestra imagen, sino para conducir al pueblo a una entrega, a un recordativo espiritual, a una vida llena de todas estas gracias divinas que están amplificadas aquí en el texto sagrado. El autor de la guía de estudio, para ir cerrando ya con estos comentarios, hace una puntualización también que a este servidor le llamó mucho la atención porque es el diario vivir. Tenemos una tendencia de olvidar cosas que no tenemos constantemente a la vista. Contestar las llamadas telefónicas, responder los correos electrónicos, regar las plantas, enviar felicitaciones de cumpleaños. Hay algo que a mí nunca se me olvide, es la fecha de cumpleaños de mi esposa, que recientemente pues estuve mencionándolo por la radio. Imagínese usted que un esposo se olvide la fecha de cumpleaños de su esposa, pero eso sucede. Sin embargo, olvidar nuestras necesidades espirituales podría tener consecuencias más graves que simplemente recibir una multa, como le pasó al hermano Juan, especialmente porque ellas tienen que ver con nuestro destino eterno. En esta semana vamos a analizar esos monumentos de gracia para ver qué aprendemos de esa experiencia y podemos seguir enfocados en la gran misión que Dios nos ha encomendado. Pastor, llegamos al final de esta parte introductoria. Quiero invitarle una vez más para que usted nos ayude en este momento teniendo una oración de gratitud a Dios por la lección estudiada. Perfecto, así que hermanos, vamos a hacer esta oración allí donde usted se encuentra. Padre, te damos gracias porque nuestro corazón se llena de regocijo al saber que cada uno de los monumentos que has dejado en las Sagradas Escrituras es para que no olvidemos tu amor, no olvidemos tu gracia y tu dirección. Aun cuando los momentos oscuros se ciernen sobre nosotros, sabemos que tú estás al control y nos llevarás a soluciones perfectas bajo tu dirección para gloria de tu nombre. Acompáñanos en esta semana y que apliquemos en nuestra vida estas lecciones para estar más cerca de ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.